Empecemos el ministerio cantando entonces el himno número 163. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestras vidas nos es dado en ese amor. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestra vida nos será en ese amor. Demostró la cruz de Cristo que era Dios, un Dios de amor, y de Dios y ese abismo. Eso es el cual amor, la eterna justicia llama, en la cruz satisfacción, para amar que Dios mostraba su clemente corazón. Porque el triunfo más brillante en el cielo un hombre entró, y es allá el representante de su pueblo a quien salvó. Santo amor fue revelado por el hecho de la cruz, y Jesús ha demostrado su justicia en plena luz. Si descansan los creyentes, viendo en gloria a su Señor, paz y gozo permanente, tienen por doquier amor, y los fuertes exclamores, simpatía y comunión, unirán sus corazones por conocer que Cristo soy. Lectura en el libro de los Hechos, el capítulo 18, una parte, y la segunda parte en el capítulo 19. Los Hechos de los Apóstoles, el 18, del versículo 24 al 28, y en el 19, del 1 al 20. Dice Dios a través de su santa palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo en espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos y exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente pedimos la dirección de tu Espíritu, tu aprobación, para que todos cuantos meditemos sobre estos dichos de nuestro amado el Señor Jesucristo, podamos analizarlos profundamente y siempre guardándolos en nuestros corazones, redimidos por la obra de Él mismo. Permítenos que lo que oigamos y lo retenemos así, cada día que tú nos das de vida en este mundo, podamos ser practicantes de esta santa y bendita palabra tuya, la cual tenemos mandamientos, Señor, que todo cuanto hagamos en este mundo siempre tiene que ser basado en los dichos de tu boca, en tus mandamientos, en tus estatutos, tus consejos para toda tu iglesia, para cada asamblea, para cada creyente. Ayúdanos en el día de hoy a ser dóciles en recibir estas enseñanzas y humildes en la práctica diariamente. Con tu ayuda haremos siempre que tu persona sea honrada y nosotros seamos edificados en la palabra tuya. Bendícenos en estos momentos con tu Santo Espíritu y te lo pedimos, gran Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, llegamos a estos 2 capítulos, pero fíjense, concentren sus pensamientos de lo que hemos venido analizando. Hoy vamos a analizar el bautismo, no otras cosas que hay acá, el bautismo, los bautismos, porque cuando estamos nuevos y recién creídos y leemos la Escritura así parcialmente,
y no una forma como nos recomienda el Espíritu Santo, en una forma unida, ¿verdad? Lineal, desde el principio hasta el fin, para poder siempre obtener lo que Él quiere que obtengamos, conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que ellos han construido, el material que nos suministra constantemente, actualmente, en todo el mundo, en la iglesia y en esta asamblea, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No son ideas escolásticas, teológicas, ni de algún maestro, ni de algún entendido. El Espíritu Santo. Y el hermano, la hermana, joven o viejo de esta congregación, que haya nacido de nuevo, se dedica justamente con ese corazón deseado por Dios y un corazón transformado. La persona que se dedica constantemente, ¿verdad?, a la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guía por todos los caminos de Dios, por todos los caminos de Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, educar a esta asamblea, educándonos a nosotros en la palabra de Dios. Yo estaba hablando con los hermanos hace como 2 semanas, y esa palabra que meditamos, que dice allá en Santiago, capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Hay varias versiones que esa varía bastante. Búsquenla ustedes, en Santiago, capítulo 4, versículo 5, varía en muchas versiones. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Esa es otra expresión. ¿O pensáis que por la Escritura dice que en vano el Espíritu que ha hecho mora en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Codicia para envidia. ¿Y cómo fue que tú lo leíste? Nos anhela celosamente. Ajá, ¿ves? Y esa es la palabra, hermano. El Espíritu Santo en esta asamblea y en cada persona que hayamos sido convertidos, hermano, el Espíritu Santo nos desea en una forma celosa, ¿verdad? Celosa, ¿verdad? Celosa. El Espíritu Santo nos desea diariamente, a cada momento de nuestra vida, y sobre todo hoy, celosamente nos desea. Ahora, ¿para qué? Es la pregunta, ¿verdad? Porque tenemos que saber eso. En la Escritura hay una unión entre ese deseo del Espíritu Santo cuando Él venía temporalmente sobre los siervos de Dios, y los siervos de Dios llenaban el requisito, mujeres y hombres. Bien. Y por eso que en la antigüedad encontramos mujeres profetizas, porque llenaban el deseo del Espíritu Santo, y hombres dedicados al servicio de Dios, porque llenaban el deseo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que está en contra de ese deseo de Santiago 4:5, está en contra de lo que dice allá en Efesios, que alguien lo lea, si tú lo tienes ahí, Efesios 5:18. Hay en contra, bien. Parece mentira, pero hay un encontronazo allí que Él no quiere eso, aquí en esta asamblea, en cada uno de nosotros. Santiago, Efesios 5:18. El que el primero lo encuentre, por favor, léalo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ajá, ¿ves? Sed llenos del Espíritu Santo. Y más adelante, ¿qué dice el otro versículo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Ajá, y entonces cuando no llenamos esos requisitos, hay otro texto allí en Efesios que dice, no entristecer al Espíritu Santo, de la cual nosotros fuimos sellados desde que creímos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entristece el Espíritu Santo en esta asamblea, en nuestras vidas? Cuando el creyente no se percata, así como persona creyente, una unión que hay entre el creyente y el Espíritu Santo, la unión de los dos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos anhela constantemente.
Venimos a la asamblea, ¿verdad? De muy lejos. Varios aquí están distantes de sus hogares. Vinieron con ese deseo. ¿A qué vinieron, varones y hembras? A leer la palabra, ¿verdad? A cantar himnos, a hacer oraciones y a oír las exposiciones, ¿verdad? ¿Usted cree que eso que se le pasó por alto, que lo dejó para el próximo sermón, ¿verdad? Que dice, ve y no peques. ¿Ah? Está aquí, acaba de leerlo. Le dijo a la mujer, ve y no peques más. Ahora nosotros creyentes, ¿cómo pecamos? Desobedeciendo a esto que el Espíritu Santo dice, oye, nos anhela ardientemente. En la versión mía dice, nos anhela ardientemente. Nos anhela, ¿verdad? Ardientemente. Entonces el Espíritu Santo a cada creyente y a esta pequeña manada, a esta asamblea, Él nos anhela que seamos una asamblea que unidos, ¿verdad? En espíritu y en verdad, como lo dice el Señor en su oración allá en Juan 17, capítulo 17. Y ese es un anhelo constante del Espíritu Santo. Los hermanos de esta asamblea, que somos espirituales, cada día más y más estudiando la palabra, Él nos considera hijos amados. Incluso Él nos recomienda, bien hacemos cuando vamos creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso le agrada a Dios cuando Él pone la mirada en su asamblea señalada y escogida por Él. Entonces el creyente verdaderamente que sabe que ande en armonía, es como dice el libro de Amós, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Andarán dos juntos, conocen esto, ¿verdad? Pueden dos personas andar juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Ah? ¿De dónde sacaría el profeta Amós eso? Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa con un agricultor? ¿Ah? Una yunta de bueyes. ¿Y quién lo guía? Un gañán, ¿verdad? Que va montado, el estribo que lleva los dos bueyes van unidos, van unidos. Pero el gañán va llevando a las dos bestias. Pero delante iba uno que sembrando la semilla, hermano. Sí, mira, siempre el que sembraba la semilla, después que se preparaba el surco, mira, ese no iba haciendo lo que mejor le parece. Hervía cada caño, como se llama, que llevan los dos bueyes, el que va sembrando tiene que hacerlo lineal. El que lleva los dos bueyes también lo hace lineal. El que los lleva guiando tiene que hacerlo para que los bueyes vayan derechitos. Entonces, claro, se logra el trigo, se logra la cebada, X lo que sembró, y entonces las maticas habían crecido o crecerán parejitos. Sabes que en la ley de la tierra, Dios mandaba muy estrictamente a Moisés, repítele a este pueblo que cuando vayan a heredar la tierra prometida, háganme todo así, sembrarán todo ordenadamente y no mezclen las plantas unas con otras. Así lo mandaba Dios allí en la ley. Y entonces, ¿qué resulta? Y no las junten, no las liguen. ¿Por qué? Porque tenían que separar lo que era trigo de trigo y cebada de cebada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo había una disciplina, un orden y un acuerdo, un acuerdo. Así pasa con el Espíritu Santo, hermano. Si no nos ponemos de acuerdo con Él siempre, que Él está aquí aconsejándolo. Una de las grandes virtudes y cualidades que tiene el Espíritu Santo, que es Dios en esta asamblea, es que Él, mira, es el guiador. Él es el guiador en esta asamblea y en nuestras vidas, hermano. Y nosotros nunca debemos ser desobedientes ni rebeldes. Claro, porque si no, entonces estaremos, como dice el Señor, estás pecando. Pero el Espíritu Santo dice, mira, no lo hagas más, ve y no peques más. Claro, esa palabra es más enfática para el pecador, ¿verdad? ¿No? Para el pecador no arrepentido. Pero también el creyente, cuando nos desviamos, debemos saber que no debemos ser desobedientes al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, no desobedecer a las indicaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso que vemos aquí que Pablo, recién convertido, y así como Pedro, que llevan ese ministerio, Pedro cumplió su ministerio. Llegó el momento que ya Dios lo aparta a un lado a predicar hacia otro lado, donde Él no interrumpiera la predicación ya y el ministerio de Pablo.
Y entonces Pablo lo agarra mayormente del capítulo 12 en adelante y Pablo se va desarrollando. Y aquí Pablo, en la ciudad de Éfeso, así como también en Corintios, hay algo muy importante, que Pablo, ya lleno del Espíritu Santo y con bastante llenura del Espíritu Santo y con bastante llenado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya enseñó a Pablo a adoctrinar a la iglesia recién nacida, ¿verdad?, que iba desarrollándose. Y entre ellos, Pablo es el instrumento para ordenar en las Escrituras ese desorden que había en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, hermano, del bautismo, los bautismos. Bien, los bautismos. Y entonces, claro, eso ha llevado que hasta hoy la iglesia haya tanta mentira y falsedad, miembros en la asamblea. Claro, porque a cuántos nosotros los humanos creyentes que predicamos la palabra, ¿verdad?, que quisiéramos que todo el mundo fuese salvo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere de ninguna manera la muerte, lo dice bien Timoteo, ¿no?, sino que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el deseo del Padre. Y cuando nosotros, hermanos, aprendemos ese deseo de Dios, bueno, obedecemos a Dios. Pero quisiéramos entonces predicar en toda la pastoria y en Altagracia. Y la gente que venga no conociendo las Escrituras y emocionada porque, oye, pueden enseguida, al oír una predicación, pedir el bautismo. Y hay que tener cuidado. He oído de algunas personas, uno que se fue para los Estados Unidos, él iba a las cárceles a predicarles a todos los reos, ¿verdad? Y entonces le reunían siempre en cierta parte una cantidad de reos allá y bueno, él les predicaba. Pero cuando él iba, siempre venían, pastor, yo quiero ser bautizado. Y ahí no hay cómo bautizar a las personas. Y practican la aspersión, rociarle agua en la cabeza a las personas. Eso ahora no es válido y en la iglesia romana verdadera de nosotros nunca lo hemos practicado. En la historia de esta iglesia se practicó y Dios colocó eso en orden. Eso no es válido. Ese bautismo no es válido. El bautismo tampoco de Juan no fue válido. ¿Por qué no fue válido? Para la dispensación de la gracia. Fue válido terminando la ley, introduciendo Juan el Bautista la predicación del arrepentimiento por orden del Padre. Entonces Juan, el pueblo, que hay que conocer la historia, esclavizado, sometido a una esclavitud, a un yugo, a un impuesto, y ninguno de los judíos podía decir que eran libres porque estaban bajo el yugo del imperio romano. Hasta las monedas que tenían eran con la cuña del imperio romano y todo era con el aval del imperio romano. Incluso en los días de descanso ninguna persona se podía ausentar de su capital o de su ciudad sin el permiso del imperio romano, máximo 1,5 kilómetros. Así lo mandaba la ley y los judíos lo hacían para poder el día de descanso celebrar su culto a Jehová el día sábado. Bien. Pero el bautismo en la época de Pablo era extenso, porque cada quien, porque ¿qué conocemos como bautismo? En sí, ¿qué conocemos así como bautismo? ¿Quién me puede decir una forma así simple y sencilla? ¿Qué conocemos así como bautismo? Bautismo es todo aquello que se somete por primera vez al inicio de algo. Una inmersión, o bien sea por fuego, fíjate, bien sea por fuego, o bien sea por palabras, o bien sea por agua. Siempre esas tres cosas prevalecían en lo que se llama bautismo. ¿Cómo bautizó Moisés por orden de Dios al pueblo que salía de Egipto? Más de 4 millones de personas, ¿verdad? Hasta los animales pasaron por el bautismo. ¿Cómo lo hizo Moisés? Dios le ordenó a Moisés: levanta la vara, indica el mar rojo, y el mar dice que se abrió en dos, y dice que el pueblo, totalmente el pueblo,
todo pasó en seco. Y dice en el contexto que entonces todo el pueblo de Israel en ese día fueron bautizados por Moisés en el agua. Y el pueblo de Israel fue bautizado, no solamente fue bautizado él, sino los corotos que llevaban ellos, los animales que llevaban ellos. Ese era un bautismo a una nación. Bien, ese bautismo no era válido ni era tampoco significativo para que las personas lo entendieran como que eran salvos por lo dicho de Dios. ¿Entienden? En cuanto a la persona se pudiera considerar, bueno, ya pasé por este mar, pudiéramos decir, nosotros pasamos los israelitas y los gentiles que veníamos con Moisés, pasamos el agua y pasamos el mar y estuvimos salvos. Es cierto, estuvieron salvos, pero no podían considerarse que su alma fue redimida. No, era un bautismo de una nación que se iniciaba por primera vez. Y Dios a los 2 años y 14 meses y 22 días los lleva al monte Sinaí y allí les da las leyes. Y allí hace un pacto con ellos y allí Dios, bueno, inaugura aquel pueblo, y aquel pueblo de ahora en adelante pertenecía a Dios y se llamaba entonces ya no la tierra de Canaán, sino la tierra de Israel. Ya eran bautizados por Dios, eran bautizados, y toda la gente alrededor sabían que aquella gente fueron bautizados, pero no para salvación, sino para una forma física, usual, que quedaba en la constitución de ellos, que ellos eran una nación ya instruida y capacitada por Dios en todos los 4 puntos que Dios indica en la Escritura. Entonces, claro, eso hay que tomarlo. Los judíos eran muy celosos con ese bautismo de Moisés. Entonces, claro, Dios más adelante, hablando con los judíos y poniéndole ley a los judíos, venía constantemente cualquier cosa. Un matrimonio era bautizado, un hogar era bautizado. El tabernáculo fue bautizado ¿con qué? Con sangre. Después que erige Moisés aquel aparataje tan grande, mundano, dice Dios que le da instrucciones. Allí Dios le da las instrucciones a Moisés, y Moisés agarra una jofainas de sangre de una vaca, una becerra virgen, sin tacha, roja, y entonces la mata y la sacrifica, y Moisés agarraba el hisopo, y entonces eso fue el bautismo, quedó bautizado, ¿verdad? Santificado, elegido para servir a Dios. Un bautismo. Y así los hogares, así cada hogar, cada persona que tenía en el pueblo de Israel un matrimonio y compraba muebles para su hogar, tenían que pasarlo por agua. Significaba un bautismo delante de Dios, es decir, una santificación material, simple, una consagración, un respeto que se debía a aquello. Por eso lo estamos hablando de la honestidad con esto del adulterio. Pero entonces, cuando llega el momento de la época del Señor Jesucristo, que ya iba a empezar su ministerio, Juan el Bautista anunciaba, Juan el Bautista, indicado por Dios, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. Entonces era un pueblo en pecado, que necesitaba volverse de los ídolos, del materialismo, de la rebelión contra Dios, de la división, que se dividieron una nación en 2 y tenía sus deseos, no los deseos de Dios. Y ya no era se llamaban la fiesta de Jehová, no, sino la fiesta de los judíos. Ya eran cosas humanas ya. Y en todos los terrenos, el pueblo, la nación, donde nació el Señor Jesucristo, donde vino Él, había pecado y eran pecadores. Y está constituido en todos los hombres, entonces, que mueran una sola vez. Y después venga el juicio. Entonces todo Israel era pecador, como todos los seres humanos somos pecadores. ¿Bien? Como dice el Salmo 51, en secreto fui concebido, en pecado fui concebido, ¿verdad? Y en pecado me crió mi madre, y en pecado me desarrollé, y en pecado llegué adúltero. Pero Dios dice entonces, bueno, como Dios es misericordioso, que muere el pecador, pero antes Dios le presenta siempre al hombre un plan de salvación.
Es por ello que conocemos todo eso de Isaías. Mirad a mí todos los términos de la tierra, que sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más. El primer mensaje que el Señor Jesucristo predica, sus argumentos allí en Marcos capítulo 4, es que dice lo siguiente: el único que tiene la potestad de perdonar pecado en este mundo, el único, el pecado del hombre es el Señor Jesucristo, es Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Solamente Dios perdona pecado. Nosotros los humanos nos perdonamos los unos a los otros nuestras faltas, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Eso. Dios dice que nos perdonemos los unos a los otros. Pero ese pecado original, con la fuerza que lo hace Dios a través del poder de la sangre del Señor Jesucristo, exclusivamente es Dios. ¿Ah? Porque Él sabe lo más íntimo de nuestros corazones. Ahora, esto que estamos viendo, que por lo menos este hombre elocuente como era Apolo, en este capítulo 18, un judío elocuente, ¿verdad? Y parece que de golpe uno, si no se da cuenta, ay, mira, algunas cosas se las puede tragar. Y este hombre se presentó elocuentemente predicando a todas las asambleas, y por donde quiera que iba, predicaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y dice que era muy sabio, muy elocuente, muy diestro en las escrituras y las manejaba muy bien. Entonces, claro, aquellos agradaban a los que no estaban familiarizados con aquella expresión elocuente de las escrituras, y las que él había oído de Juan el Bautista, y las que él había oído de los seguidores del Señor Jesucristo, porque para esto ya Apolo, ya el Señor Jesucristo había muerto. Entonces, Apolo se presenta delante de las asambleas, pero Apolo fue un hombre que fue bautizado en el bautismo de Juan. Y Apolo tuvo que entrar entonces por la regla de corregir su equivocación. Y estos hermanos, Aquila y Priscila, que eran sabios, entendidos, consagrados, con mucho conocimiento, que llegaron a ser compañeros de Pablo, ¿verdad? Y acompañaron a Pablo, ¿verdad? Y Dios le bendijo con una especialidad, con una visión, ¿verdad? Entonces, oyen a Apolo y llaman a Apolo. Y dice que después lo llamaron aparte. Y lo aconsejaron: mira, Apolo, está muy bien, te creíste, te arrepentiste y te bautizaste en el bautismo de Juan, pero ven acá, cuántas cosas no le dijeron en secreto que no lo revela aquí, pero él se convenció. Ahora, ¿qué le pasaría aquí después a Apolo? Tuvo que bautizarse porque el bautismo de Juan no era válido para ese momento, para la nueva dispensación, para la nueva era de la gracia, para la iglesia que estaba en desarrollo, para participar de todo, de los dones que el Espíritu Santo derramaba en las asambleas, de las cuales los que eran indicados tenían que ser totalmente hijos de Dios 100%. Y entre ellos tenían que ser ese sacramento, ser bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces cuando aquellos venían, era que recibían al Espíritu Santo. La persona, en ese sentido, venía a los líderes o a los indicados por el Espíritu Santo a la iglesia y pedía ser bautizado. Entonces entraba a participar de los santos de Dios, en los deberes que Dios le manda a cada miembro a quien Dios trae a la iglesia. Ahora, pero aquí hay algo que si ustedes no se dan cuenta, pueden confundirse. Pablo, estando en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, dice que predicaba allí en la ciudad de Éfeso, Pablo. Y Pablo, estando allí, encuentra a 12 hombres que predicaban el Evangelio, que hablaban del camino y que eran bautizados en el bautismo, pero había algo muy especial en ellos 12. Como dice el versículo, el 2, díjole: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Le hace la pregunta a Pablo
a estos 12 judíos creyentes, o gentiles creyentes, o mixto puede ser, ¿no? Porque no, y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto es una cosa importante. Hay personas que están en la asamblea y no se han enterado ni aún si es el Espíritu Santo que los ha redarguido. O se han convertido a los pies del Espíritu Santo que los ha traído al Señor Jesucristo. Incluso participan en las asambleas mundialmente en todo el mundo, en la asamblea de Cristo. Y aquí en esta asamblea ha pasado mucho que ni aún sabían si existía el Espíritu Santo. Y esto era plan del Espíritu Santo. Ordenar estos desórdenes que había en la iglesia primitiva, inicial. Entonces, claro, esta expresión significa que esta conversión fue, como decimos, chucuta, ¿verdad? O chimba, ¿verdad? Entonces, estos 12 hombres ameritaban justamente, y como Dios es amor, les trae entonces Pablo, y Pablo les dice, habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste, ni aún sabemos si existe, dijeron ellos. Qué contesta tan triste, ¿verdad? Aún no sabemos. Y esto es peligroso, hermano. Busquen, abran toda su Biblia. Busquen Romanos capítulo 8. Ya les diré el versículo. Romanos capítulo 8. El versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ahora, ¿por qué la iglesia está tan saturada de miembros que hacen lo que mejor les parece en las congregaciones actualmente hoy? ¿Por qué violan las escrituras? ¿Y por qué a otras personas les gustan más las iglesias con show, con cosas pintorescas, cosas motivadas al estilo carnaval, así, algo así, o algo así, no sé, no. Hay tantas cosas que desagradan actualmente en algunas asambleas, que cómo ofenden a la santa y bendita persona del Espíritu Santo. Y esas asambleas, hermano, ahí hay muchos miembros. Aquí dice que no juzguemos, pero de acuerdo, digo el Señor Jesucristo, por su fruto. Y si alguna persona no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Y hay personas, sí, hay personas que dicen que están en la asamblea y que cometen un pecadito, pero como entonces, bueno, pero la gracia del Señor Jesucristo me perdona y me arrepiento y el día siguiente vuelvo a hacerlo igual. ¿Es eso así? ¿Es eso así? No dice el apóstol Pablo, no hagamos pecado para que digamos entonces que la gracia crezca, bien, sobrepase los niveles de nuestros pecados. No, en ninguna manera. Es ofensa al Espíritu Santo. Y hay un límite en las congregaciones y hay un límite en este mundo que lo dicta el Espíritu Santo justamente. El Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan, ¿verdad? Si alguno en este mundo pecare contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, ni ahora ni en la venidera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo constantemente a las personas que vienen ligeramente a oír el Evangelio, muy buena nota. A Dios le encanta eso, que los oiga, porque Dios dice que ha establecido un día cuando ha de juzgar a todos los hombres por el Señor Jesucristo. Entonces Dios hace responsable a la humanidad entera de su situación inmoral actualmente. Cosa como hizo Dios allá en Sodoma. Dios, antes de juzgar a Sodoma por fuego, les avisó varias veces y les envió mensajes, ángeles de mensajeros. Además que no oyeron la predicación de Lot, también les mandó ángeles mensajeros. Y se burlaron de los ángeles, porque los ángeles en ese momento tomaron un físico, una vestidura, un aporte de hombre. Lo irrespetaron y trataron de violar, de acuerdo a las costumbres, a esos ángeles, los cuales dicen que los apartaron y les dieron ceguera a un lado, mientras Lot escapaba de lo que venía al día siguiente.
la condenación de Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más, las cuales en ese día Dios destruyó de noche por fuego y azufre. Y también pasó algo antediluviano. ¿Cuántos años tuvo Moisés predicando la justicia de Dios? Noé, gracias. Noé estuvo predicando 120 años. Y 120 años no lo obedecieron. Ni uno en esos últimos días. Ahora que resulta que la palabra de Dios dice que llega el momento que cuando Dios, antes de hacer justicia, previene al hombre, ven al encuentro de tu Dios, de tu Creador, el cual es amplio en perdonar. Claro, qué lástima que hoy en día nos paseamos por todo lugar y vemos tantas personas corrompidas, ¿verdad? Y yo me pregunto, Dios, pero son más. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué cosas le dijeron? ¿Ah? Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dice, no le contestó. No, procuren ustedes que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Procuren ustedes. Claro, eso es actualmente. Nosotros nos da lástima, porque como estamos viendo los eventos del porvenir y lo que va a suceder pronto, parece que nuestros familiares más allegados y otros cerca y lejos y vecinos, y uno les habla del Santo Evangelio y de lo que viene, y parece que a ellos, háblame de panarina, chica, háblame de queso, háblame de huevos, háblame de las cosas baratas, o en qué lugar está más económico, dónde está para yo ir. Mire, todo eso es lo que se ve en toda Caracas, no solamente en toda Venezuela. Ese es el decir, ese es el decir, ese es el decir. Entonces la gente se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo 2 veces de Sodoma y Gomorra y de los antediluvianos. La gente se entretenía más en comprar, en vender, en casarse, lo que es material, lo que es humano, lo que es de acá, lo que se convertirá en escoria, ¿verdad? En ceniza. Todo eso es bajo maldición. Pero la gente no coloca, como le decía el apóstol Pablo a los filipenses, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y muchos cristianos viven más con la mira hacia abajo que hacia arriba. Por eso son muy inmaduros y son irresponsables, irreverentes hacia la persona del Espíritu Santo, aún en esta asamblea. Y no podemos nosotros, y yo que estoy hablando del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos de eso, mucho, ser más espirituales que carnales. Entonces, esto que hace aquí Pablo con estos creyentes, les dice, ¿cómo es posible que ustedes fueron bautizados, ustedes andan predicando, son miembros de la iglesia y ni siquiera han oído que existe un Espíritu Santo? Aquí había algo deficiente en estos 12 discípulos. ¿Quién se da cuenta cuando le contestan a Pablo? Ni aún siquiera hemos oído. ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Quién se dio cuenta? Con esa respuesta. Hermanos que tampoco no conocían ni siquiera el Antiguo Testamento, que tanto que Dios hablaba en el Antiguo Testamento que vendría, ¿verdad? Vendría Dios el día de justicia y el Espíritu de Dios haría cobertura en su pueblo y en el mundo entero. Y ahí lo tenemos entre ellos, el más conocido en el profeta Joel, el capítulo 2, ¿verdad? Que él vendría sobre los niños, las señoritas, los señoritos, los viejitos, los jóvenes, todo el mundo, el Espíritu Santo. Y estaba profetizado. Y ya el Espíritu Santo tenía sus movimientos en el mundo antiguo, en todo el mundo. Y los judíos errantes eran mensajeros del verdadero Dios trino, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos con temor predicaban a todo el mundo entero. Que fue cuando ellos le tenían miedo a la predicación, porque Dios mandó a un profeta a predicarle a una nación pagana, adúltera, asesina, robadora y de todo lo malo que dice Gálatas capítulo 5. Entonces, que era Jonás, que significa paloma mensajera. Y sin embargo Dios lo llama para que, mira, Jonás, ve y predícame a esta gente de Nínive. Y ve y dale el mensaje que dentro de ¿cuántos días?
¿Ah? 40 días yo voy a destruir a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció y salió para otro lado, creyendo que Dios no estaba viendo. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Y quién puede desobedecer a Dios? Ninguno de nosotros en esta conexión que Dios nos mande a predicar en cierto lugar, no le podemos decir no. Entonces resulta que nosotros con estas cosas así, si somos guiados, como dice Romanos 8, todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios, ¿verdad? Los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en este caso, Pablo aquí, con el conocimiento que ya Dios le había dado y con el Espíritu Santo, ordena a la iglesia y quita ese desorden que había en la iglesia, de que había mucha gente bautizada en la secta de aquella, en la secta de la otra, en la religión aquella y en la religión otra. Y entre ellos, en las iglesias, en toda Asia, existían ya los discípulos de Juan esparcidos y diseminados por muchas partes. Y Pablo, el Espíritu Santo lo llevó por toda Asia Menor, por eso que vemos allí, ordenando eso. No, ese bautismo no es válido. El bautismo de Juan no es válido. Y si aquí hay muchos miembros, como estos 12 y como Apolo y otros más, tienen que ser bautizados. Ahora, ¿por qué lo que enreda aquí a los creyentes? Que Pablo, aquí, a los 12 que dijeron que no sabían si aún existía el Espíritu Santo, esta gente se habían arrepentido, ¿verdad? Y se arrepintieron y recibieron el perdón, pero no recibieron la unción y el bañado de qué. Y era necesario que ellos entendieran cómo era la autoridad del Espíritu Santo y cómo se administran las cosas en la iglesia. Y es por ello que no vino el Espíritu Santo así como en los otros hechos que hemos leído, sino que tenían que ser visibles y palpables. Pablo dice que oró y les puso las manos encima, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, ordenando ese desorden que traían ellos, que eran bautizados únicamente en el bautismo de Juan. Entonces era cuando entonces los mandó a bautizar en el bautismo legal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, único en la historia. Porque me he quemado tanto la vista preguntando, averiguando y buscando libros y nada, nadie. Esto es único en la historia. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Vienen algunas personas novicios leyendo, no, mire, usted no se da cuenta que el bautismo sí, yo tengo que arrepentirme, mire, pero me bautizo para poder recibir el Espíritu Santo. Y aquí está en Hechos 19, mira, fíjate, Pablo, bueno, aquí fue que recibieron después el Espíritu Santo. Esa es una buena excusa, ¿verdad? Pero el diablo también tiene su forma de persuadir a algunas personas recién creyentes y engañar. Y hay personas que viven entonces engañadas en la congregación. Y Dios dice, no se engañe ninguno. Dios no quiere en su iglesia gente engañada. Y sin embargo hay muchos, que da lástima. Entonces, el orden de Dios, que lo repito, ¿no? El orden de Dios en la asamblea es que el que oye el evangelio como el que vimos hace rato, ¿verdad? Todos somos pecadores y nos arrepentimos, está muy bien. Vamos a los pies del Señor Jesucristo. Cuando Él nos perdona, tu hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida que viene sobre nosotros, el Espíritu Santo garantizando esas palabras del Señor Jesucristo. Y nos toma como posesión de Dios. Y nos sella como posesión de Dios. Y nos ingresa a la iglesia. Y cuando nos ingresa a la iglesia tiene sus normas, sus estatutos. Bueno, entonces mira, ¿quieres participar de los sacramentos de los demás? Bueno, entonces bautízate. Y la persona se bautiza. ¿Por qué? Pero ya la persona pasó por el requisito principal, obedeciendo al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí es donde viene entonces la llenura constantemente a esa persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona es obediente, es un recién convertido obediente, que no entiende todo. Al momento, calma, piojo, que la noche es larga, espérate. Y entonces la persona
viene constantemente a la asamblea, viene siendo edificado, ilustrado, y el Espíritu Santo lo va exhortando, oye por aquí, oye por allá, lee la Biblia constantemente, y entonces la persona, mira, va siendo iluminado. Y así es como la persona llega a ser maduro y ser lleno del Espíritu Santo. Y no entristece al Espíritu Santo, sino que más bien se une con esa expresión que acabamos de leer. Ah, bueno, el Espíritu, tú me anhelas, tú me quieres, tú tienes ese deseo como Dios para mí, que soy pecador. Bueno, entonces ahí viene una unión íntima, que es lo que yo les dije a ustedes hace ya 2 meses, el epitumai, el Espíritu Santo sobre el cuerpo, sobre el alma y el espíritu del hombre. Y el Espíritu Santo domina todo, nos desea. Entonces nosotros somos movidos en espíritu de Dios, en alma redimida y en cuerpo presentado a Dios como un instrumento de alabanza y adoración. Y así es como llegamos nosotros a ser, como dice Filipenses, otro Cristo aquí en la tierra. Otro vaso de Dios igual a Cristo aquí en la tierra. Un representante legal de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué más cosa para brillar en una asamblea como buenos discípulos, como buenos oyentes, como buenos componentes de la iglesia de Dios? Y honramos así a la iglesia de Dios. Y los miembros cada día de una asamblea empiezan cada día a ser mejores miembros, ¿verdad? Más santos. Eso es lo que dice Pedro. Pedro, un hombre torpe, dinámico en muchas cosas, pero era muy torpe en algunas cosas como hombre que era pescador. Y los pescadores llegan a ser más que caleteros. ¿Qué significa eso cuando digo que lleguen a ser más que caleteros? Son incultos. Incultos. ¿Y qué más? Ordinarios, porque levantan palos, levantan tablas, levantan esto, hacen el otro, y los peces en aquí, todo eso. Y el habla también, ¿verdad?, se hace vulgar. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro, de caletero, de vulgar, vamos a decir, indoto, como él mismo lo dice, ¿verdad?, llegó a ser un verdadero hijo de Dios, que más adelante él nos aconseja todas aquellas cosas. Y 2 cosas que él repite constantemente, que él no lo hacía al inicio. Él lo dice: sean pues vosotros ustedes santos, porque Dios es santo. Cuando uno le recomienda eso a otro hermano, es porque uno lo está practicando, lo está viviendo, está asimilando la Trinidad, tiene comunión uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie da lo que no tiene. Ahora, como le dijo Pedro y Juan al cojo, de lo que tenemos, eso te damos. Y cuando lo ven a los ojos y vio que el hombre tenía fe para creer en lo que Pedro le había dicho: levántate en el nombre del Señor Jesucristo, y se levantó. Y el hombre fue salvo. El hombre fue elegido, un hombre normal. Entonces, eso es. Entonces, hermanos, para eso es que el Espíritu Santo en esta asamblea nos está últimamente capacitando. Cosas que nosotros tenemos que ver en este estudio del Espíritu, porque aquí tenemos que ser 100% hermanos y hermanas dedicados como asamblea, dedicadas como asamblea a todo lo que el Espíritu Santo nos está indicando. No se les olvide que en los estudios pasados que yo les dije, 7 veces les repetí, ¿no? El que tiene oído para oír, oiga lo que. Si oímos al Espíritu Santo constantemente, Él nos edifica aquí en esta asamblea. Algunas personas muchas veces tenemos muchos problemas. ¿Cuáles son las cosas más que se nos presentan en nuestra vida, sobre todo cuando uno es mayor ya, ¿verdad? Algunas enfermedades, quebrantos, ¿verdad? Vamos madurando, y a medida que los años nos va cayendo encima, sentimos muy poca voluntad. ¿No es cierto? Bueno, ustedes no lo sienten porque ustedes, pero yo sí. Llega el momento que uno siente, ¿verdad? No, ¿verdad, hermana? No se mienta, no se engañe, ¿verdad? Uno ¿Verdad? siente debilidad. De todo, pero entonces,
Ajá, pero como leyeron los hermanos pasados, leyó un salmo, dice que el que esté en Cristo, mira, nosotros recibiremos nueva fuerza. Y claro, él no está hablando del reino que viene, pero con tiempo Dios dice ahí en Corintios que Él es el Padre de la consolación. Y a través de las promesas del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos consuela aquí, ¿me entiendes? Y cuando uno va creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, se viste uno de la fortaleza del Espíritu. Y que otras personas realmente puedan ver en uno que somos espirituales, que somos dirigidos por el Espíritu y que tenemos palabras del Espíritu. Bien, pero si llegamos al momento cuando nosotros no tenemos la buena idea en este mundo así de obedecer al Espíritu Santo, bueno, nos quedamos ¿eh? Nos quedamos en la vieja guardia. Y entonces un hermano así con la vieja guardia, bueno, ¿me entiendes? Vamos a siempre que nos señalen a todo el mundo, nos van a señalar, mira, tú eres muy romanudo, eres muy antiguo, no se te ve modernismo, no se te ve el otro, eres un pata grande, eres un trucutru, yo no sé qué, y todas esas cosas. Y todas esas cosas se lo dicen a uno. ¿Por qué? Porque le ven a uno cualidades que ya no les agrada al otro, pero el espiritual no. Y dice el apóstol Pablo que el espiritual siempre es juzgado y el carnal también es juzgado. Y Dios pone en dos, ¿verdad? En línea, esas dos líneas. Entonces uno, hermano, tiene que ser muy obediente en esta asamblea a lo que el Espíritu Santo nos está ordenando. Y cuando ustedes lean estos dos capítulos de esta gente, tanto Apolo aprendió a ser entonces un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo. No se deje engañar. Apolo, sin tener al Espíritu Santo, era un hombre totalmente como demasiado elocuente, sabio, entendido, y predicaba mucho. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no es la apariencia, no las muchas palabras, como el apóstol Pablo le dijeron a Pablo, ¿verdad? Un rey le dijo a Pablo, mucho, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No, ¿qué le dijo Pablo? No, Señor, sino que hablaba con la autoridad del Espíritu Santo. Apolo aprendió y Apolo fue útil en toda la asamblea, a llegar, como lo dije hace 3 semanas, el discípulo amado de los 4 en la iglesia. ¿Por qué? Porque su comportamiento era según las Escrituras, según el Espíritu Santo, según lo que requería el Espíritu con el desenvolvimiento en la iglesia. Igualmente estos 12, y Pablo los puso en su lugar y aprendieron. Y la iglesia de ahí en adelante era fuerte en la palabra de Dios. Entonces, como estos estudios se nos va a hacer bastante largo y bastante nutrido, vamos pues a dejarlo hasta aquí y que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.